Quiero compartir con usted mi opinión. Se dice que la olla de presión se calentó en Chile. Error. La olla de presión está calentada en toda América Latina. Recordaremos los que tenemos un poquito más de edad lo que representaba la olla de presión cuando no tenía escapes en aquella vieja olla de presión de nuestros abuelos. Las sociedades tienen que tener la posibilidad de un escape y los movimientos sociales requieren ser atendidos a tiempo. Si no, esa olla de presión puede reventar en cualquier momento y al momento de estallar, convulsionar a una sociedad. Costa Rica no está ajena a una convulsión. Ciertamente tenemos una cultura política diferente, pero eso no nos debe hacer olvidar que somos una sociedad también que está padeciendo pobreza, desigualdad y desempleo. Esa es mi opinión. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad. En Instituto Coldic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Coldic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. América Latina se convulsiona y es necesario saber qué pasa en América Latina porque a lo mejor muchos de esos síntomas están pasando en nuestro país y no nos damos cuenta, pero nada mejor que para eso invitar a dos profesionales reconocidos y conocedores del campo internacional. El primero de ellos, don Javier Sancho Bonilla, diplomático retirado desde 1974 hasta el 2016, ex embajador de Costa Rica ante la OEA, ante Corea, Tailandia, Brasil, Nicaragua, director general de Protocolo y Ceremonia del Estado y también en algún momento director general de Política Exterior. Y por otro lado, a don Carlos Cascante Segura, profesor e investigador de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, profesor en maestría en diplomacia, profesor de Derecho Internacional y máster del posgrado centroamericano de Historia. Mucho gusto tenerlos a ambos acá. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Con ustedes. Les invito a brindar por nosotros, por el televidente y sobre todo por nuestro país. Salud. Salud. Bueno, América Latina se convulsiona y hay varios escenarios.
Tal vez si empezamos por el más cercano, donde vos también fuiste embajador, el caso de Nicaragua. ¿Qué lectura podríamos tener de lo que acontece en Nicaragua para empezar a ver toda la región latinoamericana? Bueno, muchas gracias, buenas noches nuevamente. Creo que Nicaragua está pasando por un momento complejo. La situación de Bolivia impacta de alguna forma a un país como Nicaragua, que no deja de percibir que similar situación podría llegar también muy pronto a ese país, con una diferencia importante. El caso de Bolivia, donde hemos visto que las Fuerzas Armadas y la policía pues le pusieron un ultimátum al entonces presidente Evo Morales. El caso de Nicaragua es más complejo, porque ahí en Nicaragua, al igual que en Venezuela, la situación de las Fuerzas Armadas, del Ejército sobre todo, y de la Policía Nacional, tiene un control supremo por parte de Ortega. Hay compromisos entre ellos y no va a ser muy fácil doblegarlos. Creo que no hay un líder tampoco en la oposición, como no lo vemos, alguna persona que tenga la posibilidad de tomar el mando de Nicaragua. Y todavía le quedan a Ortega varios años de gobierno. Claro, y no existe tampoco, como existió en los años 70, con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, una fuerza armada beligerante, que fue la que al final derrocó al entonces presidente y dictador Anastasio Somoza. Entonces la situación de Nicaragua sigue siendo compleja, sigue siendo muy difícil, sigue habiendo una gran pobreza en Nicaragua, el desempleo, no hay ninguna inversión, y todo esto de alguna forma también colateralmente va a impactar a nuestro país. Había un corporativismo evidente entre los gobernantes en Nicaragua y los empresarios. Se rompió después de vino la crisis, pero... Vivieron una luna de miel completa desde el 2007, eran socios en sus negocios, vivieron, usufructuaron del poder y ahora están pagando las consecuencias. Ahora están pagando las consecuencias, pero se mantiene Ortega. No era determinante, poder económico pareciera. No, y con mecanismos interesantes para soportar crisis. En la última crisis, recordaremos que Ortega se vio contra las cuerdas, convocó un diálogo nacional, pongámosle diálogo nacional entre comillas. De ese diálogo nacional participaron los que estaban protestando en ese momento, eran los estudiantes. Días después anuncia otra mesa de diálogo, pero esta vez solo con empresarios. Esa mesa de diálogo se prolonga por meses sin resultados aparentes, más que algunos signos de buena voluntad de la dictadura. La apertura, por ejemplo, de los medios de comunicación por un tiempo, alguna liberación de reos. Se da por cerrado el diálogo cuando no avanza más que eso, y Ortega entra en una fase de calma muy diferente a la que estaba viviendo hará hace año y medio, donde la mayoría de la gente vaticinaba, bueno, ¿cuándo se cae Ortega? Interesante en el caso del orteguismo en Nicaragua es cuáles van a ser los mecanismos de mantenimiento en el poder, porque me resultó sumamente revelador que Eden Pastora, sin que nadie lo pregunte, en una entrevista empieza a señalar la necesidad de buscar un sucesor para Daniel Ortega por la edad, por la situación que está viviendo. Y creo que eso puede ser el principio del fin del corporativismo que tiene Ortega con las Fuerzas Armadas, con las fuerzas de policía, en la búsqueda de un líder diferente a Ortega. Creo que eso puede ser uno de los canales de salida. Ahora, los movimientos sociales que eran tan grandes y tan fuertes disminuyeron sustancialmente. En fueron reprimidos de la forma más violenta que se pueda imaginar y con cierto silencio de toda América Latina, concentrado más en el caso venezolano y menos en el caso nicaragüense. Ahora, los ejércitos son importantes en toda América Latina. Cuando nosotros los costarricenses hablamos de nuestra institucionalidad, nunca contemplamos a esa institución. Podemos hablar del tribunal, de la Asamblea Legislativa, podemos hablar de la Caja Costarricense de Seguro Social, porque esa es nuestra institucionalidad. Pero en América Latina, el ejército es una institución, ya sea que el gobierno es de derecha o de izquierda, y es funcional. En el caso de Bolivia, a diferencia de Nicaragua, lo planteabas vos ahora, se da por otras razones. Hay un rompimiento con un gobernante
que para los niveles de pobreza de un país de los más pobres de América Latina, como es Bolivia, empezó a mejorar sustancialmente en 14 años, pero el apego al poder, el manoseo de la Constitución de Evo Morales para sostenerse en el poder, es en una elección, y todo lo que pasó es lo que revienta el malestar ciudadano, y aquí el ejército tiene un comportamiento diferente. Sí, el ejército actuó de una forma muy diferente, no acuerpó a Evo Morales, por el contrario, le exigió la renuncia, y por eso es que algunas personas hablan de golpe de Estado en Bolivia. Pero la verdad es que el golpe de Estado en Bolivia, el que lo dio fue Evo Morales, fue el que ha propiciado toda esa situación. ¿Por qué? Porque, bueno, primero desconoció el referéndum que había perdido, y luego se volvió a lanzar mediante una serie de triquiñuelas legales para poder volver a presentar la candidatura, y cuando va perdiendo, extrañamente el Tribunal Electoral suspende el conteo, viene una situación muy compleja que lo denuncia la OEA en boca del ex canciller costarricense Manuel González Sanz, y bueno, y finalmente tiene que irse del país, ¿verdad? El caso de Nicaragua, y ahora lo decía Carlos, es importante también analizar que se está empezando a dar, a partir de esta declaración de Pastora, nos enciende una luz importante. Hay posiblemente ya están considerando relevar a Ortega del mando, pero no con la sucesión de Rosario Murillo. Y ahí es donde va a venir el problema entre ellos, que se van a matar como los escorpiones en una alcantarilla, porque no hay ninguna otra posibilidad. Rosario Murillo no va a ceder al poder. Puede ser que el presidente Ortega tenga algún problema de salud, puede ser que haya una situación especial, puede ser que haya alguna facción del ejército que intente golpear a Ortega y sacarlo del poder. Todo eso puede suceder en una Nicaragua tan convulsa y tan extraña, pero sobre todo tan diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestro país. Gracias a Dios, gracias a don José Figueres Ferrer, no tenemos ejército, y eso ha sido la mejor ganancia que ha tenido Costa Rica, porque el invertir con todos nuestros problemas que podemos tener en este momento, en salud, en educación, pero habernos quitado de encima esa lacra del ejército. Un país como Nicaragua, ¿con quién va a pelear? Con Honduras. Si Honduras tiene una aviación fuertísima que los puede despedazar en cuestión de horas. ¿O quién? Con Colombia. Si Colombia tiene 50 años el ejército colombiano a estar peleando contra la guerrilla en sus montañas. Es un ejército súper entrenado, ¿verdad? Entonces aquí cabe pensar, ¿qué va a pasar cuando falte Ortega? ¿Le van a entregar el mando a Rosario Murillo? Yo creo que va a ser muy difícil. Inclusive durante mi época en Managua, alguna vez yo conversé con gente importante dentro de la estructura del gobierno nicaragüense, y me decían que jamás dejarían que Rosario Murillo tome el poder. Y son gente cercana, han sido sandinistas históricos, etcétera, pero no van a permitir. Bueno, hablando de mujeres en el poder, en Bolivia, dentro de todo el desorden que se arma institucional, porque en el Parlamento Evo Morales tenía mayoría, los más cercanos, vicepresidentes y demás, renuncian, igual en el Parlamento y en el Senado. Asciende una senadora sin la cantidad de votos necesarios, pero sí siguiendo la sucesión que correspondía. Pero también está en un proceso de debilidad ante la aceptación de la comunidad boliviana y de muchas otras naciones. El caso boliviano es muy complejo, Claudio, porque Bolivia es un país que históricamente ha estado dividido entre el oriente y el occidente, entre el alto y el bajo, Santa Cruz y La Paz. Por otra parte, también está dividido entre grupos indígenas muy fuertes, los aymaras y los quechuas, que no se llevan bien entre ellos. Es muy interesante porque el primero que le quita el apoyo a Evo no es el ejército, es un líder sindical, un líder sindical minero. Evo es líder sindical, fue líder sindical, pero cocalero. Eso ya te muestra una división. Es un país también ahora dividido en un profundo pleito religioso entre las creencias tradicionales indígenas convertidas al catolicismo a fuerza y los neoevangelistas. A mí me sorprendió profundamente cuando el líder de Santa Cruz de la Sierra
llega y señala, bueno, aquí vamos a dejar, la Pachamama va a dejar de mandar en Bolivia, va a mandar la Biblia otra vez. Entonces hay divisiones muy fuertes y esta presidenta pues es de un grupo religioso muy fuerte, neoconservador y evangélico renovado en Bolivia. Entonces está enfrentando todas esas divisiones a flor de piel, en un proceso constitucional bastante complicado de establecer con alguna legalidad. Se ha querido llevar la discusión, en el caso boliviano, si es golpe de Estado o si no es golpe de Estado. A mí me parece que eso nos puede ocultar de algo, porque al decir es golpe de Estado o no, estos son los demonios y estos son los santos. En realidad hay un poco de pecadores. Todo el mundo pecó contra la Constitución y las leyes. Sí, lo que pasa es que sí se ve un rompimiento con la línea de Evo Morales, porque inclusive se toman decisiones de romper con el ALBA, de sacar a asesores cubanos, o sea, sí, de bajar una estatua que tenían de Hugo Chávez. O sea, si hay un rompimiento con la línea que tenía Evo Morales, eso sí se percibe con claridad. Claro, porque también no tenemos que desconocer la penetración que ha existido, fuertísima, por parte de Castro y de los cubanos en Bolivia, en Venezuela y ahora también en Nicaragua, algo que no se ha dicho mucho, pero continuamente están llegando cubanos a Nicaragua, ¿verdad? Eso también es algo que nos tiene que poner a pensar a nosotros por la cercanía, bueno, y también en Venezuela. Lógicamente, todas estas fuerzas externas, en el caso de Bolivia, pues contribuyeron con que el pueblo de alguna forma reaccionara y estamos viendo lo que se ha producido hasta el día de hoy. Y el papel de México, que acepta llevar a Evo a sus tierras, pero le da una libertad total para hacer política proselitista a favor de su movimiento. ¿Cómo se ve a nivel internacional desde el punto de vista diplomático? Vea, Claudio, México está volviendo al priismo antiguo. ¿De dónde viene López Obrador? Justamente, López Obrador es un militante priista que se va del PRI cuando el PRI deja de ser de izquierda o cuando ya considera que no tiene opción de subir en el PRI. Y tiene una política exterior priista en lo exterior, que es fundamentalmente dar muestras de oposición a los Estados Unidos. El recibir a Evo es una consolidación de López Obrador a lo interno. Se da el tupé de... Yo hice una misión diplomática, llevé un avión de México a Perú, en Perú recargué, lo subí a Cochabamba, aterricé en un aeropuerto de la DEA, que era de la DEA, después fui a Paraguay, porque aparentemente Perú no me quiso volver a recibir, y me lo traje a México y lo asilé, siguiendo la histórica política exterior de México de asilar perseguidos políticos. Y al mismo tiempo no rompo relaciones con Bolivia porque sigo la doctrina Estrada y no tengo por qué reconocer gobiernos de ningún tipo, aunque haya criticado o aunque haya definido eso como un golpe de Estado. Es decir, México jugó políticamente con todas las herramientas a la disposición que tenían para fortalecer una posición interna, la de López Obrador, que ha empezado a debilitarse un poco. Sí, tiene sus problemas a lo interno con esa posición. He visto varios senadores y varios diputados mexicanos pronunciándose en forma contraria a lo que ha estado haciendo López Obrador. Sí, porque inclusive tener un huésped, como también le llaman, como el caso de Evo Morales, le está trayendo ya problemas a lo interno también. Y algunos estados también están observando detenidamente, porque ya lo de Evo Morales no parecería tanto un refugio político o un asilo político, sino más bien parece que está pasando una buena vacación en México, ¿verdad? Porque está disfrutando pues de las bellezas de México, está disfrutando de la buena comida, desayuna en los mejores lugares, etcétera, y se pasea con una escolta. Ya no duerme en el piso. Ya no duerme en el piso y se pasea con una escolta que lo protege. Dicen que es más grande que la escolta que tiene el presidente López Obrador. Entonces, eso ha llamado también poderosamente la atención en los mexicanos. ¿Y habrá una salida ahora? ¿Se apuntará la gente del MAS a participar de un proceso electoral o el MAS está tan arraigado a Evo Morales? Esa es la gran duda. Recuerde que el MAS, Claudio, es también un proceso de consolidación débil. ¿Por qué? Porque está conformado por varias fuerzas políticas. El líder
sindical minero de Potosí formaba parte del MAS y fue el primero que le dijo, Evo, mejor renuncie. Entonces, ahí me imagino que están en la duda de, ¿participamos, sí o no? Si no participan, quedan fuera del sistema político oficial, lo cual no es conveniente. Pero la otra pregunta es, ¿quién va? Porque como en todo sistema que es muy personalista, muy autocrático, ya vimos que el boliviano no era tan autocrático como otros espacios, porque lo sacaron relativamente con menos dolor que a otros autócratas. A Evo le hacen una semana, un mes, 2 semanas de levantamientos. ¿Cuántos no le han hecho a Maduro y Maduro está ahí? Todavía. Y Evo se cayó mucho más fácil, muy interesante. Sí, hasta renunció. Es muy interesante ese fenómeno. Sintió que no tenía el apoyo del ejército y decidió renunciar. Pero en ese tipo de partidos hay un montón de gente parada de puntillas esperando la mínima posibilidad para asumir el mando y asumir el rey, viva el rey. Exactamente. Entonces eso no va a ser fácil en la constitución del MAS. Ahora, las elecciones van a pasar por una Bolivia completamente polarizada. Y yo creo que la salida que tiene el gobierno interino es buscar cooperación internacional a los organismos más o menos respetados para hacer un proceso que sea considerado pulcro. Y agilizarlo. Lo más pronto posible. Lo que pasa es que, Claudio, hasta hace pocos días no habían tomado la decisión de cuándo era la fecha. Porque La Paz está levantada. Ahora, Cochabamba está horrible. Sí, claro. El único lugar que está calmado es Santa Cruz de la Sierra, que son los que movilizaron el levantamiento contra Evo. Ahora, al otro lado, en Chile, ya hay acuerdo para la constituyente. Pero la gente no está contenta en algunos puntos que se definieron. Y a diferencia de lo que pasa en Bolivia, sí hubo recambio, aunque los últimos recambios fueron 4 gobiernos, 2 de la señora Bachelet y 2 de Piñera, pero hubo recambio. Digamos que desde la perspectiva del intercambio de 2 partidos diferentes, con 2 visiones diferentes, alguien muy de izquierda y muy de derecha, el problema no iba por el tema ideológico, sino que el tema iba por una desigualdad que se acrecienta y que no veíamos desde afuera muchos, que pensábamos que era un gran ejemplo. Sobre todo los factores económicos hacían que muchos vendieran a Chile como el gran milagro de América Latina, y hoy vemos que ese milagro es toda una catástrofe. Sí, claro, y definitivamente eso es lo que no se puede entender, si estaban tan bien las cosas, por qué hubo ese levantamiento tan espontáneo, tan fuerte. Claro, pero hay muchas teorías y hipótesis sobre lo que pudo haber pasado realmente en Chile. Lo cierto es que hace unos días atrás también el presidente Piñera anunció, ¿verdad?, ya en una locución que dio a la nación, los cambios que se van a efectuar, etcétera, en un afán pues de apaciguar un poco los ánimos, porque la situación también en Chile sigue siendo tensa, sigue siendo difícil. Carlos, Chile. A mí me parece que Piñera empeoró mucho la situación. Está claro que hay una serie de condiciones estructurales en materia de pensiones que eran miserables y que Piñera anunció hace unos días. Eso venía del gobierno anterior de la señora Bachelet. Desde mucho antes, Claudio. A él le toca lo que la mecha encendida. Lo que dicen los sociólogos chilenos es que eliminamos la dictadura, pero seguimos con el mismo sistema económico que crea mucha riqueza y mucha desigualdad después de la dictadura. Y ahora las heridas mal sanadas se están abriendo. Entonces Piñera está enfocado en mejorar las principales críticas de las personas en Chile. Las pensiones, los salarios mínimos, la educación, más acceso a la educación. Y es que es bastante frustrante, Claudio, cuando a vos te dicen, bueno, el país está creciendo como nadie en América Latina, está creciendo. 3 días antes Piñera hablaba del ejemplo, el oasis. Pero no te alcanza para terminar el mes. Te suben en lo que más te duele, que es la forma como vas a trabajar, que es el transporte público. Y la cólera que se tiene, la cólera que se tiene por dentro es muy fuerte. Y todavía Piñera comete un error. Habla de guerra interna, que es volver al argumento pinochetista de la seguridad nacional, y saca al ejército a la calle. Los fantasmas de la dictadura y las heridas no cerradas en la memoria de esa gente operó de una forma brutal. Bueno, los servicios públicos en Chile eran residuales, eran de mala calidad. Yo cuando veo el ejemplo de Chile, lo extrapolo y pienso en Costa Rica y veo cómo han bajado los servicios públicos de calidad
y cómo tenemos un crecimiento en el Producto Interno Bruto, pero veo muy afectada a la clase media en su sustento. No sé, ustedes como internacionalistas, pero yo veo mucho en Chile elementos que se pudieran estar replicando en Costa Rica. Pues sí, creo que... La desigualdad, ¿verdad? Sobre todo el tema de la desigualdad, el tema del desempleo, ¿verdad? El tema de la inseguridad que se vive en el país, todas estas cosas, pues hay algunos elementos que vemos en la situación chilena que perfectamente podríamos decir están ya aquí en Costa Rica, y eso es bastante complejo. Sí, porque la pobreza en Chile disminuía, lo que aumentaba es la desigualdad. Es que lo que aquí en causa Costa Rica aumenta la pobreza y aumenta la desigualdad. Y no solo eso, Claudio, hay una cosa que es el detonante de toda revuelta y todo levantamiento. Hay una enorme capa de jóvenes que no ven esperanza en el futuro, porque no tienen acceso fácil a la educación, porque la educación que se le da no lo capacita para el trabajo. Y no hay nada peor, Claudio, que tener a una juventud que se siente sin expectativa de futuro y sin nada que perder. Usted lo va a ver en todos esos levantamientos. ¿Quién se levanta en Chile primero hace 10 años contra Bachelet? Los estudiantes que no pueden acceder a la universidad. A mí me preocupa mucho Costa Rica porque estoy viendo que tenemos una juventud dividida entre aquellos que tienen posibilidades de colegio privado, inglés, tecnología, y aquellos que están relegados a menores posibilidades de acceso. Claro, hay más de 250.000 jóvenes que estudian y trabajan en nuestro país. Exacto. Eso es un caldo de cultivo para... Y en todo el país, en las zonas rurales. Ahí se acrecienta más. Y en las zonas rurales es peor. Es peor todavía. Mucho, mucho peor. Entonces sí hay elementos. Ahora, Claudio, eso lo estamos viendo en todas las sociedades occidentales, ¿verdad? Esa sensación de que la democracia no te llena porque hay un sistema económico que es muy injusto. Estos levantamientos en Chile no se separan mucho de lo que vimos en Francia con los chalecos amarillos. En Holanda también hay levantamientos. Lo de Cataluña no es solo una cuestión. Entonces, y hace algunos días, hace una semana, el tema en Irán también, ¿verdad? Por un momento en la gasolina y se enciende el país. Cuando el sistema político no logra brindarle a la gente beneficios en su vida cotidiana, empieza a resquebrajarse. No hay mucho que sumar ni Sí, da la impresión de que el sistema está fallando, el sistema económico que se está implementando en todas partes del mundo empieza a fallar, aquel que empieza en los años 80, porque si vamos al caso de Ecuador, vemos cómo en el gobierno de Correa, con una muy buena bonanza en petróleo, se asumen responsabilidades crediticias, se hacen inversiones, cae el petróleo, el producto principal del Ecuador. El presidente Lenín Moreno intenta aumentar, o más bien quitarle el subsidio a la gasolina, y un paquetazo fiscal, por cierto, que inclusive me llamaba la atención en uno de los elementos, que era que cada empleado público iba a donar un día de su trabajo para la recuperación económica. Bueno, al final de cuentas eso fue una bomba que estalla y provoca una gran confusión, muertos y demás en Ecuador. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad.
Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. ¿Se calma Ecuador ya? ¿O está en un proceso de reconciliación? Yo creo que está en un proceso ya de poco a poco se ha ido calmando. Pero también aquí tenemos que analizar, Claudio y Carlos, que el tema de los populistas y de los falsos líderes que aparecen, como lo vimos en algún momento en Venezuela con Maduro, y lo seguimos viendo, en la Nicaragua con Ortega y con Rosario Murillo, todos estos elementos populistas, ¿verdad?, que llegan más bien a llenarse las bolsas con los dineros del pueblo, el pueblo empobrecido, continúa la desesperación. Costa Rica, por ejemplo, es un país que está recibiendo continuamente la migración nicaragüense. Y tenemos, según las últimas cifras, 77.000 expedientes sin resolver en migración de peticionarios de refugio. Y no hay ninguna capacidad para afrontar eso, y vamos a tener una ola migratoria más grande todavía. Es importación de pobreza. Sí, claro, estamos. Y alguna vez Edmundo Jarquín me dijo, mira, nosotros en Nicaragua exportamos pobreza. Y a Ortega y a Rosario Murillo eso no les importa. Entre más nicaragüenses salgan y les limpien las calles y se vayan a Costa Rica, o se vayan a España, o se vayan donde se quieran ir, a ellos les conviene, porque eso les resta presión social. En Nicaragua les resta gente en las calles que les pueden hacer manifestaciones, les afloja la tensión ahí en Nicaragua. Entonces, entre más salgan, como hizo Fidel Castro en los años 80 con el Mariel, váyanse todos los que quieran irse a Miami, y aflojó a toda la gente para que saliera luego de haber invadido la embajada de Perú, que fue el detonante de esa salida masiva. Pero en eso, leía un día de estos, o veía más bien en la Deutsche Welle, un reportaje donde hacían referencia de la migración en Venezuela, que ya supera los 6 millones, que dicen que para el próximo año, en el ritmo que va, Venezuela va a ser el país con más migrantes en el mundo, superando a Siria y a otras latitudes. Sí, claro. Y va por la misma línea, a lo mejor. 6.750.000, creo que fue el último dato que leí. Y eso va a continuar mientras se mantenga el régimen de Maduro. Y los que salen son gente con disgusto. O sea, claro, beneficia de alguna manera el régimen. Creo que eso es lo que pretende el régimen. Claro. Aparte de eso, el régimen ha tomado medidas ya drásticas de mantenimiento del poder. Mandó a armar gente, leales a ellos, para conservar el poder. Y ha desgastado completamente a una oposición venezolana que por sí es muy difícil de organizar, muy difícil para que se organice y cree unidad política. Guaidó ya no es representativo de la oposición, Guaidó se cayó. Guaidó hace una manifestación hace unos días y le llegan 5.000 personas. No son lo que vimos hace año y medio. Entonces yo creo que con tácticas muy sucias, con un manejo... Y fue un error esa bendición que le dieron muchas naciones a Guaidó. A mí me parece que los Estados Unidos son una clave para entender que gobiernos como el de Venezuela, como el de Nicaragua, se mantengan, porque es una política exterior errada, una política exterior de sobresaltos, no es una política exterior bien construida. Le pongo, por ejemplo, el caso de Venezuela. A los rusos y a los chinos les resbala quien esté gobernando. Por eso juegan muy bien. Sí, juegan diferente. Pero si le pongo el caso estadounidense, ¿cuál es uno de los elementos que se cayó en la negociación entre los Estados Unidos y el ejército venezolano cuando supuestamente Maduro iba a tomar el avión? Fundamentalmente que los altos líderes militares de Venezuela no confían en lo que le digan los Estados Unidos. Entonces, al no confiar en ellos, piensan que después de que se caiga el régimen, ellos les tocan a ellos. Y parte de la negociación, Claudio, es, ok, ¿qué le vas a dar al ejército para que te apoye en sacar a Maduro? Un casito nada más, Claudio. El líder de la policía más fuerte de Venezuela, de la Guardia Pretoriana de Maduro, tiene a su hijo enfermo hace 2 años. Le pide a los Estados Unidos que le den una visa para que lo vayan a tratar en Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos la deniega.
¿Qué confianza va a tener ese tipo en una negociación cara a cara con personajes tan cuestionables como Elliot Abrams o John Bolton, que ya no están en el gobierno? Ya no están en el dicho sea gobierno, paso. sí fueron fugaces. Ahora, el tema también pasa por el tema de la corrupción en el caso de Venezuela. O sea, es una corrupción galopante desde el gobierno. Hay relaciones con el narcotráfico que son ya prácticamente evidentes en las noticias y demás. Eso es Y la una fortaleza, la presencia cubana. y la gente, sí, la presencia cubana y la gente, los venezolanos pidiéndole a Estados Unidos de América que vaya a intervenir, algo que no veo por ningún lado que los norteamericanos vayan a hacer. No va a intervenir ni con tierra, sin tierra. No, Estados Unidos no va a arriesgar nada. El presidente Trump, menos en este momento que está en una situación difícil y en una recta hacia las elecciones presidenciales. No creo que arriesgue Estados Unidos, no se va a meter en Venezuela. Piensan, como también algunos piensan, que en Nicaragua va a caer un ron y que se va a acabar todo. No, tampoco. Estados Unidos no está en esa tesitura. La presión tiene que ser internacional, la presión tiene que ser de los estados, tiene que haber mayor acción por parte de la OEA, por ejemplo. Vemos cómo la OEA hace unos días atrás también saca un comunicado manifestando alguna preocupación por la situación en Nicaragua, por ejemplo, lo que está sucediendo también con la Iglesia Católica, que ha sido perseguida, los sacerdotes, se le impide a los fieles ingresar a las iglesias, etcétera, y saca un comunicado a la OEA, que es un comunicado más, o sea, un saludo a la bandera. O sea, mucha retórica, e inclusive tiene todavía ese comunicado una cosa que es hasta insultante a la inteligencia humana. Dice que da pena que esté sucediendo esas cosas ahora, porque se están echando atrás los avances que se han dado en democracia en Nicaragua. ¿Cuáles avances? Yo le preguntaría al secretario Almagro, ¿cuáles avances en democracia se han dado en Nicaragua desde que estaba Ortega ahí? No, pero interesante que Almagro trate diferente a Nicaragua y a Venezuela, le da tratos diferentes, ¿verdad? Sí, pero bueno, yo creo que hay una miopía grande, ¿verdad? Yo creo que nosotros, Costa Rica como país también debería ya levantar la voz fuertemente en la OEA, exigir la aplicación de la Carta Democrática. Es una forma que yo estoy seguro que si se le aplica la Carta, también no es que Ortega va a salir corriendo y se va a poner a llorar, no, eso no va a pasar, pero es una manera de decirles, mire, ya estamos cansados de ver cómo ustedes siguen exportando pobreza, cómo siguen reprimiendo al pueblo nicaragüense, cómo ustedes siguen viviendo en 30 años atrás, 40 años atrás. Ya aterricen su gobierno, denle progreso a su país, inviertan en otras cosas y dejen de invertir en tonteras de juegos de guerra, comprando más armamento, más misiles, comprándole tanques y mejorando la infraestructura de infantería que tienen, etc. Y eso es un caldo de cultivo porque, bueno, ahí llegan los cubanos que les ayudan en inteligencia, también pasa en Venezuela, y entonces esos dos países y esos dos regímenes no se van a caer muy fácil mientras tengan ahí la presencia y la injerencia. Ahora, el caso de Honduras, que tiene bases militares norteamericanas y un apoyo militar fuerte, pero con una inmigración que sale de ese país, con un presidente que también manosea la Constitución y se reelige. Y manoseó las elecciones abiertas. Manoseó las elecciones, y ahí los Estados Unidos no tienen la misma posición en relación a Evo Morales. El reconocimiento fue inmediato, aunque la OEA mostraba sus dudas. Los Estados Unidos reconocen inmediatamente. Es parte del juego de la geopolítica. Yo creo que don Javier da en el clavo en un elemento interesante. Yo creo que estas crisis en América Latina lo que han terminado de destruir son los organismos internacionales americanos, hemisféricos. Yo creo que la OEA no tiene capacidad política, ha quedado destruida. Pero también las alternativas que había creado el ALBA, como por ejemplo UNASUR, también ha quedado destruido. Es decir, estamos en una época donde los países... La CELAC también. La CELAC completamente... Pero ustedes que en paz descanse. Sí, pero ustedes que manejan ese tema, al final de cuentas, la OEA, si no me equivoco, el 65% de su manutención la da los Estados Unidos de América. Sí, claro. Para que haya un ejercicio ahí mental de reclamo. Siempre fue conocido como la Secretaría de Colonias de los Estados Unidos en los mejores tiempos de la progresía latinoamericana. Pero a lo que voy es que son muy abiertos los norteamericanos, porque financian eso para estar oyendo que los otros hablan mal de ellos. Ahora, Claudio, lo que sí está claro es que estamos en una América Latina donde las alianzas son coyunturales, no son de tan largo plazo.
hay mucha más interés en lo que pasa internamente, en controlar los problemas internos, que en tener un proyecto internacional. Y eso lo notamos en, por ejemplo, también el intento de Jair Bolsonaro de sabotear Mercosur. Entonces, pero en general ustedes viendo dominan bien el tema. debilidad No hay una debilidad de América Latina, que siempre todas las uniones, todas las cercanías que se plantean siempre son desde la perspectiva ideológica, sin respetar que los gobiernos de turno pueden ser de izquierda, de derecha, pueden ser socialdemócratas, pueden ser socialistas, pueden ser socialcristianos, como sucede en Europa, pero pareciera que en América Latina, ahora que se cae, por ejemplo, Evo Morales, pues entonces todo el mundo empieza a huir del ALBA y empiezan a buscar otras uniones, o el Mercosur que vos planteabas. Entonces, da la impresión de que a América Latina le falta mucha madurez política para comprender las diferencias ideológicas. También nos movemos en extremos muy fuertes, Claudio. Es decir, América Latina tiende muy poco al centro y mucho a los costados, y nuestro sistema de partidos, si en Europa está mal, en América Latina, caótico. La POP, Latinobarómetro, ha venido datando que el país, en los países donde menos apoyo hay en los partidos políticos, llegó a un 4% del electorado, que es Brasil. Solo un 4% confía en los partidos políticos. Costa Rica no anda muy largo. Y en Chile se daba el mismo fenómeno. Es decir, los sistemas políticos como tales, que son los llamados a llevar equilibrios ante los desperfectos humanos, están haciendo aguas. Y eso se ve en lo internacional. Ahora, lo más difícil, creo yo, ustedes me dirán si estoy equivocado, de comprender, los argentinos. Eso es muy raro. ¿Verdad? Es complicado entender a los argentinos en su política interna. Bueno, eso yo solo lo comparo con el tango Cambalache, ¿verdad? Pero dentro del argentino, pero es una cosa que realmente sorpresiva, ¿verdad? Volver a llevar a la señora Fernández. Sí, aunque fuera de segunda, pero la están avalando. Bueno, y puede ser yo dije el otro día también, un comentario que podía ser, estaríamos viendo la Rosario Murillo del Cono Sur, ¿verdad? Entonces, porque va a estar ahí. Solo que con más elegancia. Con más elegancia. Eso es importante. Pero bueno, realmente es como, con todas las acusaciones que tiene, con todos los cuestionamientos que tiene, el pueblo argentino, un pueblo educado, un pueblo que ha invertido en la educación, etcétera. Es maravilloso también el pueblo argentino. Vota de nuevo por esta señora. Pero es que la otra alternativa también, desde la perspectiva del aumento de 3,5, 4 millones de pobres más en sus números, pues era... Que para Argentina se salían de toda... Ahora, es buena la comparación con un tango. El sistema político argentino tiene momentos de mucha tristeza y momentos más cortos de mucha violencia. Creo que el sistema político argentino es un tango completo. Vamos a ver, Claudio, mi apuesta es que Alberto Fernández no va a ser el súbdito leal de Cristina Fernández. Por varias razones. Primero, Alberto Fernández era seguidor de Néstor, no de Cristina, y por eso salió del gobierno de Cristina. Y fue Cristina la que tuvo que ir a rogarle a Alberto que se postulara, porque ella no podía unificar al justicianismo. Y si no hubiera sido por Alberto Fernández, gana Macri. Porque Macri saca incluso más votos que en la primera ronda de la elección anterior. Es decir, y no por un buen gobierno, sino porque detestan a Cristina. En El Paso, sacó más que en El Paso. Correcto. Entonces, yo creo que Alberto Fernández tiene las herramientas políticas, además es un hábil negociador dentro... ¿Vos lo ves destetándose de...? Yo veo que no, yo veo que esa relación va a ser problemática, no va a ser tan... Y a ella le sirve ser vicepresidenta. Tan de luna de miel. Creo que si hay luna de miel... Y a ella le puede servir la vicepresidencia para mantener su alejamiento de ser interpelado judicialmente. Veremos cómo ordena el gabinete Alberto Fernández y veremos qué le toca al kirchnerismo en esta lógica. Pero yo no veo a Alberto Fernández tan plegado y eso augura momentos violentos. Vamos a entrar al tango en momentos violentos. Pero qué interesante, porque resulta que en Chile la izquierda deja los números muy malos, la señora Bachelet, y votan por la derecha para que los mejore, y no le dan tiempo al señor Piñera en su segunda gestión, ya está en problemas. En el caso de Argentina fue parecido, los números de Cristina Fernández eran terribles en la economía,
Macri promete más de lo que podía, es también alguien de derecha, viendo la economía más liberal, los resultados no le dan. Y si vamos ahora a Brasil, el caso de Jair Bolsonaro, donde la derecha aplaude la llegada del conservador, tanto en lo económico como en lo social, como Jair Bolsonaro, pero está cerca de una recesión Brasil, el desempleo aumenta. Entonces pareciera que lo que está fallando no es quién gobierna y con qué ideología, sino que es el sistema en general, lo que vos planteabas antes. Sí, claro. Eso es lo que estamos viendo en nuestra América. E inclusive, volviendo a Argentina, me recuerda mucho, ahora escuchando a Carlos, lo que dijo en algún momento Pepe Mujica, ¿verdad? Que la señora Fernández, Cristina Fernández, era más complicada que... El tuerto, dijo. Bueno, lo digo con amor, ¿no? Literalmente. Entonces, bueno, vamos a ver qué va a pasar, cómo va a manejar, cómo se va a comportar eso, y nos falta todavía pues ver qué va a pasar en Uruguay. Y también es otra situación que está planteada para... Pero Uruguay da la impresión de que si pierde o gana el Frente Amplio, la transición va a ser... Dejarán el poder con total tranquilidad. Creo que es una sociedad mucho más madura, con mejores rendimientos económicos. El sistema económico no va tanto de la izquierda a la derecha. Mujica firmó un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. El problema que está teniendo el Frente Amplio es seguridad interna, que hay mucho problema de seguridad. Exactamente, esa es la principal crítica. Pero igual el Frente Amplio va a quedar con una muy buena representación en el Congreso, porque ganó las elecciones, la primera ronda. Si pierde, se retirará. No veo al Frente Amplio haciendo un movimiento cuestionando el resultado electoral ni nada que se lo No, y es bastante transparente, me parece a mí, en Uruguay el tema electoral, ¿verdad? Sí. No comparado con lo que vimos en Bolivia, ¿verdad? Una sociedad sin grandes extremos. Es decir, incluso el Frente Amplio para ganar tuvo que bajar su apuesta, digamos, programática de izquierda mucho para ser potable para el pueblo uruguayo, que le gustan poco los sobresaltos, que le gusta la estabilidad, y es algo de lo que presumen los ciudadanos uruguayos. Ahora, parece que después del planteamiento de Martín Vizcarra en Perú y su solitud de emociones de confianza, y su lucha contra la corrupción, parece que tiene visa para continuar gobernando. Creo que goza de gran simpatía del pueblo peruano, la mayoría de los peruanos. Me parece a mí que el presidente Vizcarra ha hecho un esfuerzo importante, sin ser un político connotado, ¿verdad? Reconocido. Es un hombre que cuando fue electo lo trajeron creo que estaba me parece que en Canadá o algo así, de embajador. Entonces, bueno, me parece a mí que Perú también tiene muchas fortalezas. Yo pienso que Perú pues, está bien. La economía ha estado bien en los últimos años. Sí, está muy bien. Vimos que en Chile también hay una reducción de pobreza, pero es que el problema en Chile, y a la diferencia de Perú, es que en Perú el problema era una enorme pobreza. Entonces, el logro de salir de la pobreza es adecuado. En Chile el problema ya no era tanto de salir de la pobreza, sino que a la gente generar una clase media que pudiera disfrutar de la enorme riqueza que estaba produciendo el país. Claro. Es una situación de injusticia abierta. Ahora, en Perú hay un elemento importante. Además de gozar de un apoyo popular, Vizcarra es la oposición al fujimorismo. A la corrupción. A la corrupción, claro. Y el fujimorismo es muy fuerte en el Perú, pero usted es fujimorista o antifujimorista, y él le plantó cara al fujimorismo, eso lo consolida. Y por otra parte tiene un fuerte apoyo de fuerzas. Yo me quedé sorprendido cuando él dijo, no, aquí vamos a hacer esto, suspendemos el Congreso, hicieron una manifestación popular, pero la cadena de radio y televisión era aquí con el jefe de las Fuerzas Armadas y aquí con el jefe de las Fuerzas de Policía, de forma tal que la señora del partido fujimorista que quería tomar el poder inmediatamente dijo, no, renuncio, vamos a elecciones y veremos. A mí lo de Vizcarra, el gran reto es, ¿será un demócrata y dejará el poder como ha prometido? ¿O entrará en esa erótica del poder, se enamorará del poder, de su popularidad y se presentará para una reelección? Ahora, y estos choques, vos que sos reconocido diplomático, estos choques de Bolsonaro de frente con la elección de Alberto Fernández, Bolivia sacando al cuerpo diplomático de Venezuela, o sea, los gobernantes de turno en los diferentes países tomando posiciones, casados con
entre comillas, proyecto ideológico, identificándose con aquel sin importarle si es corrupto, si viola los derechos humanos, pero es de los míos, mi corrupto es bueno, el corrupto del otro es malo. ¿A qué puede llevar América Latina? Es que eso es lo que pasa, Claudio, cuando los presidentes van perdiendo la visión, van ignorando lo que el pueblo quiere, van dejando de lado, no escuchan al pueblo, y eso es lo que los lleva al fracaso, ¿verdad? Y con estos países, bueno, un monstruo como es Brasil, ¿verdad? O sea, hay una fractura enorme en Brasil. Creo que, bueno, sería una cuestión muy complicada para toda la economía, no solamente de Sudamérica, sino desde todo. Sí. Ahora, esta reunión, que casi se nos va el programa, ahora les decía yo referencia de China y de Rusia. Xi Jinping y Vladimir Putin la semana pasada en Brasil, con la reunión de los BRICS, y es evidente también que Rusia y China empiezan a jugar en el patio de América Latina. Rusia ya acostumbrado, China billetera mata galán, digo yo, ¿verdad? China tiene esa ventaja ante un Estados Unidos que se quedó sin billetera hace varios años, o que la cuida mucho en el caso de Trump, ¿verdad? Ve dónde invierte. Sí, ve dónde invierte. Y alguna gente pensando todavía que cuando le dicen Rusia le están hablando de comunismo, o que si le están hablando de China de comunismo, cuando son países más capitalistas, inclusive China defendiendo la globalización económica que ya Estados Unidos ataca y demás. ¿Qué papel juegan esas potencias en América Latina? Muy fuerte, Claudio, cada vez más fuerte. China tiene una estrategia de consolidación en materia de hidrocarburos, ya estamos hablando de 20 años, no es novedoso. Igualmente China ha hablado claramente de que América tiene que estar dentro de la ruta de la seda, de la nueva ruta de la seda. Y eso es una visión geopolítica de largo plazo. Rusia lo veo menos claro, Claudio, por una razón. El juego de Putin ha sido recuperar los espacios que perdió después del final de la Guerra Fría, y en parte en una alianza con China. Los geopolíticos rusos ven con bastante suspicacia un futuro de Rusia como aliado menor de China. Entonces ese juego se va a poner bastante interesante si los rusos van a seguir manteniendo lo que un analista argentino decía: bueno, cuando hay un pleito con los Estados Unidos, los rusos ponen la voz, los chinos ponen la plata. Con una ventaja, los rusos y los chinos no se meten a cuestionar al gobernante de turno en América, en Europa, en África. En el caso de Venezuela, los norteamericanos sí se ponen a promover mucho la democracia liberal. A mí me pareció realmente cómico desde el punto de vista diplomático que vienen los rusos y se cae Evo y dicen, bueno, eso fue un golpe de Estado terrible, pero hay que reconocer a la líder actual del gobierno, ni siquiera le dicen presidente. Podemos seguir teniendo negociaciones pragmáticos. Bueno, y realmente lo que vemos es que también hay un gran interés por el dinero, ¿verdad? Porque no es solamente el tema de la geopolítica, que es importante para ellos, pero el dinero, por ejemplo, ¿cuánta plata le debe Venezuela a Rusia? ¿Cuánta plata le debe Venezuela a China? El litio ahora en Bolivia. Y el litio en Bolivia. Por eso, como dice Carlos, rápidamente, cosa que todavía creo está en veremos si Costa Rica reconoce o no reconoce, ¿verdad? También. Entonces, ya Rusia reconoció a la presidenta de Bolivia, encargada de Bolivia. Aquí no vimos que hubo tanta prisa como se hizo con Guaidó, que lo mencionábamos antes, ¿verdad? Que fuimos casi también de los primeros que reconocimos. Y pudiera ser que desde los elementos de la escalera, de la sucesión, era más evidente o más posible el reconocimiento de la presidenta de Bolivia que de Guaidó. Claro, pero inclusive en el caso de Nicaragua, por ejemplo, vimos cómo también Rusia en el año 14 llegó a Nicaragua y tuvo una reunión Putin con el presidente Ortega y amarró acuerdos de cooperación, sobre todo en materia militar. ¿Algo más, Carlos? No, nada más, Claudio. Señalabas un elemento de legitimidad jurídica. En estas situaciones, Claudio, los pequeños detalles jurídicos son consejos que se toman o se dejan. Ahí es una cuestión fáctica. El que tenga la capacidad de armar una alianza interna lo suficientemente fuerte con apoyo internacional es el que se queda. Es el sesgo democrático. Final del Muchas día. gracias, Carlos. Un gusto. Muchas gracias, Javier. Con todo gusto. Pero sobre todo ustedes por habernos acompañado aquí en Noche sin Tregua con la política con P mayúscula. Los espero en 8 días. Un abrazo. Salud.
Salud.